Listo. Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 10 de febrero del 2025. Son las 6:50. Representante del grupo 1, comparta pantalla entonces y alista el 2 y así sucesivamente. Listo. Grupo 1. Grupo 1. Grupo 1. Doc, qué pena, Doc. No, hemos tenido problemas para poder transformar el artículo en las diapositivas en el chat GPT, estamos en esas. Preséntelo si quiere tal cual está ahí. No se preocupen, preséntelo. Listo. O sea, como tal el artículo. Comparta pantalla como lo tienen ya transformado. Me imagino que ya lo transformaron. No, pues en esas que estamos, o sea, porque toca subirlo a chat GPT para poderlo transformar No, en pero ¿cómo es? presentación. Y ni siquiera lo han puesto en el GPT de artículos. Sí, Doc, sino que no nos hace para poderlo pasar. Pero Por eso, pero ya el GPT lo leyó. sí, Ya, léalo desde GPT, comparta pantalla desde el GPT. Listo. un momentico, Doc. Y la siguiente vez, mejor cada uno prepara en la casa y venimos preparados todos, porque si no, esto va a ser muy tenaz así. Porque no nos va a alcanzar el tiempo. Nos toca hasta donde alcancemos, hasta las 7:30. Si el grupo, yo no sé si el 2 está listo o el 3, cuéntenme a ver. El que esté listo arranque, mejor dicho. Doc, El yo creo 3. que nosotros, el grupo 2, estamos listos. Listo, el 2. Arranquen ustedes, compartan pantalla y presenten. Dale. Dale, Karen, compañero. Dale. Ya vamos, profe, ya vamos a compartir. Listo, profe, Dale, entonces. dale. Esperen. Ya. Entonces, a nosotros pues nos correspondió lo del resumen de artículos científicos y empezamos con de qué trata el razonamiento clínico en medicina. El artículo Amplíelo, pues, que nosotros póngalo en modo de escogimos nos habla presentación, de Karen. cómo pensamos cuando hacemos un Karen, ponlo en modo de diagnóstico. presentación. Karen. Me está hablando, profe, es que Sí. no le escucho, ya voy. ¿Y no me Espera un están momento. escuchando? ¿Raro? Aló, aló. Ya, Ya. ya, ya, ya. Modo de presentación. ¿Cómo, profe? Dale, modo de presentación. Ah, que le dé modo de presentación, ya le digo a la compañera. Vale. Listo, arranquemos. Entonces, el razonamiento clínico en medicina. Pues este artículo nos hablaba de cómo pensábamos cuando hacemos un diagnóstico y que se explicaba pues en tres formas principales de razonar. El bayesiano informal, que es como hacer cálculos de probabilidad en la cabeza. El razonamiento dual, que usamos tanto el pensamiento rápido e intuitivo como el lógico y el analítico. Y el conocimiento intersubjetivo,
que en este caso sería pues como combinar la experiencia del médico con información que nos da el paciente, y esto es importante pues porque nos da a entender cómo razonamos y cómo nos ayuda a evitar errores en el diagnóstico. ¿Sí me escucha, Doc? Sí, perfecto. Listo. Respecto a cómo es la evolución del pensamiento científico. Pues aquí, como hemos visto a lo largo del tiempo, pues ha cambiado la forma en que se hace ciencia en la medicina. Antes, pues como que todo era muy empírico, basado en observaciones, y ahora pues combinamos el conocimiento con modelos más matemáticos y probabilidades para hacer un poco de diagnósticos más precisos. Respecto al diagnóstico diferencial y el error, el artículo pues, nos muestra cómo hacer una buena lista de diagnósticos diferenciales, nos ayuda a reducir errores médicos, y que se ha demostrado que hacer como checklist, o sea, como listas de verificación, nos sirve mucho y nos ayuda a reflexionar bien antes de tomar una decisión para la mejora en la precisión del diagnóstico. Respecto a la interpretación de pruebas diagnósticas, aquí pues se explica cómo leer bien las pruebas diagnósticas, se habla pues de sensibilidad, especificidad y pues la importancia de saber qué significa un falso positivo o, en su caso, un falso negativo. En pocas palabras, pues no basta como con solo pedir un examen, sino que hay que saber interpretarlo bien. ¿Por qué es útil esta información? Y lo que nos veíamos en los artículos, básicamente pues es porque nos ayuda como a mejorar nuestro pensamiento clínico, nuestro razonamiento clínico, a evitar errores, tomar mejores decisiones respecto a nuestros pacientes, y además de eso, conocer varias estrategias que nos hace ser más críticos al momento de evaluar un diagnóstico. Eso sería pues como todo por ahora, Doc. Listo. Sugerencias, recomendaciones. Siempre tratemos de presentar un club de revistas, un artículo científico con lo que ese GPT de los artículos científicos les pone, que les dice el nombre del artículo, los autores, el año de publicación, la revista, le evalúa la calidad del artículo para saber qué tanta confiabilidad tiene ese artículo publicado. Y por último, obviamente, le hace un abstract, un resumen del artículo, qué fue lo que quiso, qué tipo de estudio es, si es un estudio, si es simplemente un comentario de un autor, o si es un ensayo clínico, o si es una revisión sistemática. Eso es muy importante. Cada vez que ustedes lean un artículo y presenten un club de revistas. 1. 2. Van a ver cómo en dos encuentros vamos a arrancar ya con el tema de el proceso diagnóstico con base en lo que yo creé, y van a ver cómo todo lo que menciono ahí está en el proceso que nosotros tenemos. O sea, todo, absolutamente todo. O sea, utilizamos cosas de ese teorema de Bayes, utilizamos cosas del pensamiento dual, pensamiento intuitivo, pensamiento largo, pensamiento profundo, utilizamos el checklist para diagnósticos diferenciales, utilizamos las pruebas de sensibilidad y especificidad, sobre todo para clínicos, pero también puede ser aplicable a algunos signos y síntomas del paciente, donde es muy importante saber la relevancia, el índice de predictividad positivo o negativo de una prueba. Y eso hay que trabajar con eso de aquí para arriba. Entonces van a ver cómo todo eso está incluido ahí. Muy bien, listo. Por lo menos hizo su tarea. Esperamos que esa tarea se mejore. Como les digo, sean muy juiciosos. Mire, yo ese GPT de artículo científico lo hice fue pensando en cómo se presenta un club de revistas. Y ese, una sola colocada un artículo científico en ese GPT, le arroja a usted lo que uno quisiera, como se los mostré hace 8 días. Y así mismo se debe presentar. ¿Qué hay que hacer? Ahondar y profundizar más en algunos puntos del artículo científico. Listo, siguiente grupo. ¿Grupo 1 o grupo 2? Cualquiera. Vamos a alcanzar, los que alcancemos a presentar acá. Muchachos, 1. Doc, pues nosotros somos grupo 3, ya lo tenemos Dale, listo. 3. Bienvenido, Sara. Sara, dale. Arranquen. Dale, Sarita.
Dale, muy bien. Pongámoslo en modo de presentación y arranquemos, pues, muchachos. Doc, espérate un segundo. Dale, dale, tranquilo. Creo que no. Listo, buenas noches, doctor. En nosotros del grupo 3 nos correspondió el pensamiento crítico. Entonces, pues a modo de introducción, pues hablar acerca del pensamiento crítico, ¿cierto? Que se basará en el artículo que se llama La importancia del pensamiento crítico en la enseñanza de la medicina. Este artículo fue publicado en la revista latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades en octubre del 2023 y fue también hecho por Ernesto Paul Medina Paredes. Pasa, por favor. Entonces, pues se sabe que en un mundo, ¿cierto? Pues en este mundo de la medicina donde estamos, pues es una medicina basada en la evidencia. Y que esa medicina basada en la evidencia va a lo que es dominar la formación de nosotros como profesionales, ¿sí? De cualquier profesional de la salud pues va a estar basado su trabajo en la medicina basada en la evidencia. Y que es fundamental, ¿cierto? Este pensamiento crítico, porque no solo complementa, sino que además potencia el aprendizaje médico. Que esto también, ¿a qué va a ayudar? Va a ayudar a los estudiantes a evaluar, interpretar, inferir y tomar decisiones con autonomía. ¿Cierto? Pues, pásalo, por favor. Pues este es el artículo, ¿cierto? El artículo, pues, el autor, la revista que fue publicada, la revista, pues, el acrónimo de la revista LATAM y el año de publicación. Pasa, por favor. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Se define como esa capacidad de analizar, ¿cierto?, esa información de manera reflexiva y de forma objetiva, y que nos permite tomar decisiones, ¿sí? Entonces, en el contexto médico es fundamental. ¿Para qué nos va a servir el pensamiento crítico? Para analizar síntomas y signos clínicos con juicio propio, cuestionar la información, evitar sesgos de autoridad, integrar evidencia científica con la realidad clínica, tomar decisiones éticas y eficientes también en nuestro labor médico, ¿sí? En nuestra práctica médica. ¿Sí? Y, no, devuélvete, por favor. Ahora, ¿por qué es importante? Pues el artículo enfatiza que es importante porque este pensamiento no se enseña formalmente en la mayoría de los programas. ¿Sí? Dice que este pensamiento casi no se enseña, pero que para que es relevante para adaptarse a la explosión de la información médica y de las nuevas tecnologías, manejar mejor los costos en la atención médica, evitar los errores clínicos por dependencia excesiva de guías prácticas y el desarrollo de la autonomía intelectual por parte de los estudiantes. Y además, pues señala que este pensamiento crítico debe equilibrar el uso de la inteligencia artificial, de la Big Data y de dispositivos inteligentes, y combinarlo con el juicio clínico humano. Y aquí, o sea, nos dice como, no se guíe solo de la IA, sino que también use su pensamiento y ayúdese a la IA para dar con un diagnóstico. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve lo que es para la recopilación de datos, el análisis de los síntomas, la formulación de las hipótesis y evaluación y decisiones que haremos con ese paciente a futuro. ¿Listo, por favor? Sí, entonces, ¿qué nos dice este artículo? También nos dice que el pensamiento crítico y la medicina basada en la evidencia van de la mano, que es una integración de las dos. Así que no solo nos limitemos a usar estudios, sí, sino que también nos limitemos a usar datos científicos, o sea, que utilicemos los dos, que los combinemos. Que también, por ejemplo, que no nos quedemos con un artículo, sino que validemos lo que dice el artículo, que no todo lo que diga un artículo lo tomemos como palabra sagrada. Y pues que apliquemos la medicina basada en la evidencia en los contextos reales. Así que no nos quedemos, o sea, con la información, sino que la podamos aplicar, que podamos ir más allá. Pásala, por favor. Entonces, también pues el autor nos habla de unas estrategias,
¿cierto? Que las estrategias pues son básicamente lo que es el resolver casos clínicos complejos, que esto es un aprendizaje basado en problemas, entonces pues esto estimularía el pensamiento crítico de los estudiantes, ¿sí? Sería entonces ponerles casos clínicos y que ellos mediante el conocimiento, mediante la búsqueda de la información, también puedan resolverlo. Sí, compartir información de diferentes pues de diferentes perspectivas, ¿cierto? Discutir, que también se enfatiza el artículo, y analizar también los artículos científicos y principalmente lo que son las conclusiones. Sigue, por favor. Y pues, ¿qué dice el artículo como conclusión? Que este pensamiento crítico no es un lujo, ¿sí? Sino una necesidad. Nos enfatiza que es una necesidad que los estudiantes deben tener y que deben aprender. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir que seamos más autónomos, que seamos más reflexivos. Nos va a ayudar a evitar errores clínicos y la dependencia excesiva de algoritmos diagnósticos. Y que también debe enseñarse en facultades de medicina como una competencia esencial, como algo que debe formar parte de la labor del médico. Y ya, Doc. Muy bien, José David, muy bueno, artículo muy bueno, excelente. Ojalá todos fueran así y ojalá todos se presentaran. Yo sé que eso he hecho y hay que decirlo, ¿no? Usted no le quitó las marquillas de Gama, pero hay que decirlo, hay que manifestarlo. Recuerden que parte de la ética de la inteligencia artificial es siempre manifestar que se usó. Gama es una plataforma para crear presentaciones muy bonitas, y lo mejor no es dejar que Gama haga las cosas, lo mismo que cualquier IA. Lo mejor es que usted escoja el artículo, usted escoja la información, usted seleccione la información y determine qué es lo que se va a presentar. Importantísimo lo que hizo. Presentó el artículo, el nombre del artículo, el año de publicación, 2023, un artículo recientemente publicación. Hubiera sido bueno porque veo que es como una revisión, como una opinión de un autor, pero con información muy buena, estructuralmente es muy buena. Y quédense con la idea de que, mire, si nosotros como médicos no tenemos pensamiento crítico, estamos jodidos. Eso se debería enseñar. Desafortunadamente, la formación per se del médico lo lleva a obligar a uno a que uno deba tener pensamiento crítico. Como una condición fundamental, necesaria, estructural, para desarrollar un buen pensamiento clínico, para hacer buenos diagnósticos, para ser un buen médico, definitivamente un buen médico clínico. Una de las competencias fundamentales de la soft skill es tener pensamiento crítico, así como tener capacidad para trabajar en equipo. Esto es fundamental para desarrollar pensamiento en los médicos. Fundamental trabajar con medicina basada en la evidencia, fundamental no tragar entero, fundamental siempre repensar y hacer mucha metacognición, es decir, pensar sobre su propio pensamiento y siempre preguntarse si está pensando bien, si está haciendo bien las cosas. Bueno, grupo, muy bueno, mire, un abstract de un artículo muy bueno. No olviden decir siempre que utilizó. Si usó IA en la búsqueda, diga. Si usó IA en el resumen, dígalo. Y que lo hizo con Gama la presentación, pero que usted fue quien determinó Gama qué tenía que hacer. No Gama le hizo a usted el artículo, evidentemente no lo hizo Gama, sino que le procesó el artículo que usted escogió. Listo, siguiente grupo. Todavía tenemos 20 minuticos. Siguiente grupo, cualquiera, 1, 2. ¿Quién dijo yo? El 1 que hace rato debió haber salido. Listo, profe, ya mi compañera va a presentar. Dale. Bueno, ¿qué hubo, muchachos? Profe, ¿sí está viendo la pantalla? Perfecto, está perfecta.
Dale, Karen. Bueno, También lo hicieron con Gama, ¿no? sí, señor. Muy bien, dale. Bueno, el artículo de nosotros es habilidades de pensamiento científico desde un abordaje. Abramos la presentación, Karen, por favor. ¿No aparece No, ahí? tampoco. Voy a dejar de compartir un momento. Ya. ¿Lees esto yo? Eso es como lo de los autores. Déjemelo ahí, abierto, por favor. Dale, parece que no le va a dar. Si no, la presento. No se ve, pero no se ve. yo la estoy viendo. Preséntela así entonces. Dale, ¿Así dale. se ve? ¿No se ve grande todavía? No, pero tranquila, preséntala así, no te bueno. preocupes. Dale, para Bueno. que puedas avanzar. Bueno, entonces el artículo de nosotros es habilidad de pensamiento científico, una propuesta de un abordaje interdisciplinar de base sociocrítica para la formación inicial docente. Bueno, pues habíamos sacado como la cita aparte, pero no quedó aquí en la presentación de los autores, toca como acomodarlo ahí. Este artículo como tal explora la importancia de desarrollar habilidades de pensamiento científico en la formación inicial docente, proponiendo un enfoque interdisciplinar sociocrítico que integra las ciencias naturales de la pedagogía y la psicología. Bueno, aquí entonces, hablando del desafío contemporáneo de la alfabetización científica, entonces tenemos sociedad mediada por la ciencia y tecnología y la ciudadanía activa e informada. Entonces, las sociedades contemporáneas se caracterizan por estar fuertemente mediadas por la ciencia y las tecnologías, tanto para resolver problemas cotidianos como para acceder también a la información. En cambio, la ciudadanía activa e informada, esto exige a las personas que deseen ejercer su ciudadanía dotarse de conocimientos y habilidades para comprender y responder a los desafíos que surgen como tal de la ciencia y la tecnología. En las habilidades de pensamiento científico, que es un componente esencial, entonces tenemos el desarrollo formativo de futuros docentes. Las habilidades de pensamiento científico son un componente central en la formación de los futuros docentes de ciencias. Prerequisitos para el aprendizaje empoderador. Las habilidades de pensamiento científico configuran prerequisitos para la construcción de aprendizaje que empoderen a los estudiantes y transformen los entornos sociales. Y la alfabetización científica y ciudadana es las habilidades de pensamiento clínico, son esenciales para la alfabetización científica que permite a los ciudadanos comprender, evaluar y utilizar la ciencia y la tecnología para el desarrollo diario de la vida. En el paradigma sociocrítico es que es una base para la interdisciplinariedad. Entonces tenemos que la construcción del conocimiento en el paradigma sociocrítico considera que el conocimiento se construye a partir de las necesidades de los grupos, buscando la autonomía racional y el desarrollo liberador del ser humano. Una participación y transformación social, que esta perspectiva busca formar personas para la participación y transformación social a través de la autorreflexión y la construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. Y además la educación para la ciudadanía, que en pues la educación tiene el desafío de fortalecer habilidades viabilizadoras de ciudadanía, involucrando aspectos sociales y cívicos que permiten construir una convivencia democrática basada en valores compartidos. En los aportes de las ciencias naturales, entonces tenemos que el pensamiento científico se define como un proceso cíclico y acumulativo de búsqueda intencional del contenido, que busca reconocer el objeto de estudio, las relaciones y la causalidad para producir un descubrimiento científico. En las habilidades de pensamiento crítico, que estas son las habilidades que operacionalizan el pensamiento científico, incluyendo procesos cognitivos, como hacer preguntas, formular hipótesis, conducir investigaciones y evaluar evidencia. Y construir explicaciones. El desarrollo de habilidades de orden superior, entonces aquí tenemos que las habilidades de pensamiento clínico requieren habilidades de pensamiento de orden superior, como comprender, formular preguntas, proponer hipótesis, aplicar, argumentar y resolver el problema, analizar y sistematizar y evaluar. Ya en los aportes de la pedagogía, entonces tenemos la pedagogía crítica, que se asume como una práctica ética y política que debe exigir una interacción comprometida y reflexiva con el mundo en que vivimos, mediada por la responsabilidad de desafiar estructuras de dominación y aliviar el sufrimiento humano.
En la emancipación del estudiante, el escenario educativo debe otorgar condiciones para la emancipación de los educandos y los educadores o educadoras en cuanto a su rol profesional, entendiendo la emancipación como un acto social colectivo. Y en los docentes transformadores, el educador o educadora debe ser capaz de reflexionar sobre su praxis, reconociendo y descubriendo el porqué de lo realizado, logra aproximarse a la mejora y la transformación de sus propias prácticas. Y en el aporte de la psicología educacional tenemos un enfoque socioconstructivista, que en este enfoque sugiere la construcción de aprendizajes como un proceso colectivo, donde el estudiantado conciba el aprendizaje como un conjunto de procesos desarrollados con la ayuda del docente y sus pares. El rol del mediador humano, que es el rol que debe ser considerado como un elemento clave en la información inicial del docente, y se espera que el docente que enseña ciencia sea capaz de construir conocimiento en conjunto con sus aprendices. En la interacción social y aprendizaje, pues ya la enseñanza de las habilidades científicas debería pensarse en su dimensión interactiva y dialógica como parte de una serie de prerequisitos de la construcción colaborativa de conocimiento y sentido pedagógico. Y aquí ya es como un esquema de enseñar interdisciplinariamente habilidades de pensamiento científico. Y ya en la conclusión, pues tenemos hacia una formación docente transformadora, que es necesario abordar problemas contemporáneos desde la perspectiva interdisciplinar, lo que plantea el desafío de superar la mirada tradicional positivista y transitar una perspectiva compleja. La construcción de saber pedagógico demanda una intersección entre los procesos desarrollados al interior de la escuela con los producidos en el marco de la formación docente. Y los HPC constituyen herramientas para identificar problemas desde la perspectiva situada y que considere sus culturas y contextos, sin olvidar que el conocimiento se construye en esa amalgama de interacciones diversas, donde la curiosidad del estudiantado debiera ser el impulso decisivo hacia el aprendizaje. ¿Algún miembro del grupo que quiera hacer una reflexión de ese mismo grupo? Estamos hablando de desarrollar pensamiento científico dentro de la formación docente, seguramente para impactar el desarrollo de pensamiento científico en los estudiantes. Si logramos impactarlo en el docente, seguramente la posibilidad de que un estudiante termine siendo beneficiado es mucho mayor. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión de cómo esto puede impactar o cómo puede transformar el pensamiento de un estudiante de medicina para desarrollar al final pensamiento clínico, desarrollando pensamiento científico? Digamos que acá tocaría hacer como una especie de analogía entre lo uno y lo otro. ¿Alguien quiere opinar? ¿Algún compañero de grupo? ¿No? Buenas noches, profe. Lady, cuéntame. Bueno, pues me parece muy importante pues el artículo, ya que pues como estudiantes siendo formados como médicos y pues con el avance tecnológico y todo pues el mundo de la IA y todo, entonces nos forma y nos ayuda como a ampliar más el panorama de cómo yo voy a manejar la salud de un paciente, cómo yo voy a tener como un acceso a tener como más certeza de lo que tiene el paciente y cómo yo lo voy a abordar. Entonces, qué bueno, como crear ese espacio entre el docente y nosotros, como que empaparnos más, meternos más en el cuento para poder ser más mejores profesionales en el futuro y pues ir desempeñando esa habilidad y esa destreza pues desde este tiempo. Ese sería como mi aporte, profe. Gracias. Muchas gracias, Lady. Muchas gracias. El pensamiento clínico extrapolado obviamente al pensamiento médico es un pensamiento eminentemente científico. Nosotros todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas. El problema de los pacientes son problemas de época, son problemas relevantes, son problemas de contexto y son problemas que llevan a preguntas y llevan a hipótesis. Y esas preguntas son problematizadoras que se tienen que verificar y generan muchísimas derivaciones, muchísimas ramas, ramificaciones que todo el tiempo se tienen que estar
confirmando o descartando, llámese mediante el examen físico exhaustivo o llámese mediante las pruebas diagnósticas que terminan siendo de cierta manera similar a lo que es una investigación científica. Investigación científica que tiene muchas vertientes, ¿sí? Porque yo puedo hacer investigación científica clínica, puedo hacer investigación científica epidemiológica, puedo hacer investigación científica en salud pública, y eso está rodeando la formación integral que debe tener el médico general. Muy bien, creo que nos falta un grupo. Mira, a ver, el grupo que sigue. ¿Grupo? Sí, Doc, el Dale. grupo 4 ya presentamos. Dale, por eso. ¿Quién falta? ¿Quién falta? El grupo 4, Doc, ya vamos a presentar, mi Vale, compañera. vale. Hágale pues. Listo, vale. Listo, grupo 4. Tenemos 6 minuticos. Listo, pues el artículo que nosotros escogimos. ¿Se puede abrir? Señor. ¿Se puede forma de presentación? Ya, Listo. muy bien, dale. El artículo que nosotros escogimos es la importancia del pensamiento crítico en la enseñanza de la medicina. Pues casualmente escogimos el mismo del grupo 3. Y lo hicimos, pero lo hicimos con una plataforma diferente, lo hicimos con el clínico experto. Bueno, está bien. Bueno, los objetivos del artículo, primero, explicar la relevancia del pensamiento crítico en la formación médica. El segundo, identificar los desafíos en la enseñanza actual de la medicina y proponer estrategias para fomentar el pensamiento crítico en estudiantes de ciencias de la salud. Primero, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es un juicio analítico basado en interpretación, inferencia y evaluación. Este es esencial para la medicina basada en evidencia y para la práctica clínica, pues nos ayuda a desafiar prejuicios y sesgos de autoridad. Pásala, por favor. Ahorita, pues, los desafíos del pensamiento crítico en la educación médica actual. El primero, la dependencia excesiva de la tecnología y la medicina basada en evidencia sin una interpretación crítica. La jerarquización rígida en la enseñanza, inhibiendo la creatividad y el cuestionamiento, y la falta de evaluación y enseñanza del pensamiento crítico en los planes de estudio. El pensamiento crítico en la práctica clínica. Pues el pensamiento crítico es aplicable en todas las fases del proceso clínico, como en la anamnesis, en la exploración al paciente, en el diagnóstico y en el tratamiento. Al poner en práctica este tipo de pensamiento, vamos a mejorar la calidad de atención médica y la toma de decisiones basada en evidencia. También nos ayuda a reducir los errores diagnósticos y a optimizar recursos. Bueno, entonces a continuación yo les voy a hablar acerca de las fases del desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes, pues en este caso de medicina. Entonces, durante la fase de inmersión que va a ocurrir, se va a sumergir pues a los estudiantes a exponerlos a situaciones clínicas reales y simuladas, donde se les enseñan pues diferentes tipos de procedimientos para que sí puedan pasar a la siguiente fase, que es la fase de imitación. Pues en esta lo que se realiza es que en los hospitales, centros de salud y servicios de emergencia
pues permiten al estudiante identificarse en un contexto espacial asertivo y temporal oportuno para que así pues despierte en sí mismo la observación y la introspección de los procesos de atención en salud, es decir, que el estudiante pues tenga la capacidad como de pues de conocer lo que está haciendo y de analizarlo por medio del pensamiento crítico. Y pues ya en la fase de contraste o de comparación es el análisis y la resolución de casos clínicos bajo supervisión, pues en este caso el artículo lo compara con el internado médico, que es como que cuando el estudiante ya tiene la capacidad de resolver los algoritmos diagnósticos, pero a su vez también realizar maniobras exploratorias y procedimientos terapéuticos, cuyos resultados y retroalimentación pues servirán para obtener sus propias conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya hablando de la importancia para la enseñanza y la práctica médica, tenemos que pues la importancia de esto es que mejora el razonamiento clínico y la toma de decisiones en escenarios inciertos, donde pues se va a tener la capacidad de, según lo aprendido, tomar decisiones. También pues va a favorecer la autonomía del médico, en este caso pues también de los estudiantes, y la seguridad del paciente según pues lo que se ha aprendido y analizado. Y también es un estándar en educación médica, pues según la Federación Mundial de Educación Médica. Siguiente. Y ya pues, previo a las conclusiones, tenemos las estrategias para fomentar el pensamiento clínico. Entre estas están la incorporación en los currículos de medicina, el uso de metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas y los casos clínicos, que son fundamentales para la medicina, y la evaluación centrada en el análisis crítico, en lugar pues de solo memorizar, sino también de aplicar. Siguiente. Y pues ya a manera de conclusión tenemos que el pensamiento crítico es fundamental para la enseñanza médica y la práctica clínica, y su desarrollo va a impactar en la seguridad del paciente y la calidad del sistema de salud, sobre todo en la atención. Y la educación médica debe evolucionar para que éste esté integrado siempre de manera efectiva. Y eso sería todo, gracias. Bueno, muy bien, Mariana, muchas gracias. ¿Listo? Pues sí, casualmente encontraron el mismo artículo, eso no es raro que pueda pasar. Bueno, muchas gracias, muchachos. Tienen a las 7:30 se abre el quiz del artículo que tienen ahí en plataforma, entonces en 3 minuticos, en 2 minutos se les abre el artículo. Muchas gracias a todos. Yo voy para la siguiente, mejor va a ser un espacio más donde vamos a indagar pensamiento científico, crítico y pensamiento complejo para ya empezar en la siguiente sesión el trabajo de análisis de casos clínicos. Y van a ver, como les digo, cómo esto todo se contextualiza ahí. Y es parte de la estrategia desarrollar pensamiento crítico, un buen pensamiento clínico y buenos procesos diagnósticos en los médicos. Bueno, buenas noches, muchachos. ¿Listo? Entren a la plataforma y mucha suerte, pues. ¿Listo? Hasta luego a todos. Doc. Dime, William. Pero ahí el quiz, ahí dice presente quiz en plataforma del artículo anexado en 2. Sí, el artículo estaba ahí. No, sí, sino que pues, o sea, ahí no aparece como para uno, ya no lo direcciona a ningún lado. ¿Dónde está ese link? Espere. Semana 2, semana 3, ahí está, mire. Documento anexado estaba ahí, está en el 3, lectura complementaria del documento anexado, aquí está, vea. Ahí está anexado, en la misma actividad está el artículo. No, sí, el artículo sí, Doc, pero, o sea, el link para presentar el quiz. Espérate, a ver, si lo tengo cerrado, déjame un minutico. Aquí está el quiz. Espera, a ver, quiz razonamiento clínico 2025. No, ese es el otro. Quiz 2, corte 1, quiz 2, razonamiento clínico. ¿Listo? Ya, qué pena, Doc. Listo, gracias. Vale, mucha suerte, pues. ¿Listo? Buenas noches.